Más información en esta mañana de la radio. La lluvia intensa de la semana anterior trajo anegamientos, problemas de viviendas, un montón de situaciones, pero también cruces políticos. A través de las redes sociales, Matteo Rossi, como referente del oficialismo, criticó la postura de algunos opositores, acusándolos de buscar ventajita política. Así de esa manera lo dijo y cerró su comentario diciendo que hubiese sido digno que se sumen a colaborar. Esto generó una serie de respuestas en las redes sociales, donde fuimos etiquetados todos los medios como para enterarnos de la situación, y vamos a hablar justamente con quien inicia esta situación, que es Matteo Rossi, referente del oficialismo local. Matteo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para ustedes y toda la audiencia. Matteo, bueno, un posteo criticando, entre otros, las publicaciones de Pablo Lanic, Maximiliano Quintana, retuiteada por Fernando Robelo, una crítica de tu parte a la postura de la oposición en estos días de tanta lluvia y tormenta. Correcto. Ante todo, aclarar, pese a que vos lo has interpretado perfectamente, yo me referí a algunos opositores, porque entiendo que nunca es sano ni justo generalizar. En función de esto, a quien le quepa el saco, que se lo ponga. Simplemente, Andrea, en función de advertir un determinado accionar, como bien dije, en algunos opositores, sentí la necesidad de expresar mi opinión públicamente con el derecho que me asiste, así como todo el tiempo observamos, leemos y vemos cómo cualquier tipo de ciudadano puede, con total libertad de expresión, hacerlo. Y eso fue lo que hice. La verdad es que lo primero que deberíamos hacer es contextualizar mi opinión. Y se produjo luego de, entiendo yo, y creo que así lo debe entender la mayoría, estuvimos azotados por una lluvia que fue atípica y extraordinaria. Entiendo, no soy experto en la materia, que ningún desagüe está capacitado para recibir tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. Entonces, a mí me parece que en ese escenario, o en esa coyuntura tan dramática, como consecuencia de esta catástrofe climática, solo había lugar para acciones solidarias, y no había margen para intentar una ventajita política. Así, al menos lo interpreté yo, y lo sigo sosteniendo. Pero es un accionar que, lamentablemente, ¿no?, la mayoría de la oposición local nos tiene acostumbrados. Yo no sé si es más fuerte, como lo dije, el odio y la obsesión que tienen en general con el peronismo, y en particular con nuestro intendente, que los vence en todas las contiendas. Porque desde el oportunismo y la mezquindad no se construye nada, al menos que tienda a generar un bienestar común. Absolutamente nada. ¿Entendés desafortunadas las opiniones? Digo, ¿qué fue lo que te motivó a la expresión pública? ¿Qué fue lo que más te molestó de las expresiones de la oposición? Justamente el contexto en el que las hacen. Atravesada esta situación por una tragedia en donde hubo muchísimos vecinos y vecinas que son realmente los damnificados, que se vieron muy perjudicados como consecuencia de estas lluvias o precipitaciones atípicas que sufrimos. Y a mí me parece que el foco tiene que estar puesto ahí, en ver cómo ante semejante acontecimiento, que es absolutamente imprevisto, podemos ir resolviendo en la medida de las posibilidades desde la gestión, desde el Estado o no, esas situaciones dramáticas. A mí me parecía, Andrea, e insisto, es mi opinión, que no había lugar para la mezquindad. Y uno interpreta, hablo desde lo personal, que la oposición está, ante todo, oponiéndose sistemáticamente a absolutamente todo lo que el gobierno municipal lleva adelante. Y después intentando, no sé si se quiere esmerilar o pareciese que detrás de esta acción pretenden esmerilar a un intendente o a una gestión, que creo que es transformadora a todas luces y que está donde está, desde el tiempo que está, porque ha sido la mayoría del pueblo pehuajense la que ha decidido que así sea. Entonces, en ese contexto, a mí me pareció cuanto menos oportuno alguno de los posteos que leí, por eso los compartí, porque desde ahí construyo mi opinión, y creo que hay que hacerse cargo de lo que uno escribe.
Después, cada uno sabe bien dónde está parado y qué es lo que piensa o qué es lo que debe hacer. A mí puntualmente, respecto de algunos, insisto, no todos los opositores locales, me sorprende sobremanera el nivel de amnesia que tienen. Amnesia política, ¿no? Porque no los escuché exigir, y me aparto un poco del caso concreto de las precipitaciones, yo veo una exigencia constante de realización de distintos tipos de obras, no solo en lo local, sino en lo nacional y en lo provincial, de ordenar distintos tipos de índices macroeconómicos que nos duelen a todos y todas, pero no los escuché con la misma vehemencia hacerlo cuando Macri y Vidal gobernaron nación y provincia. Pareciese que ahí hay un vacío, hay una desmemoria, si se quiere. Un ejemplo concreto es el tratamiento de la deuda externa. Digo, exigen hoy los opositores que el gobierno pase por el Congreso el eventual acuerdo que pretende arribar con el organismo internacional, y cuando ellos contrajeron esta deuda obscena e inmoral, no pasaron ni por la vereda del Congreso. Te pongo un ejemplo, no quiero mezclar peras con manzanas. Entonces, a mí me parece que en ese contexto, la oposición, sin timing político, sin una conducción, por eso ese nivel de dispersión, ese nivel de incongruencia, genera este tipo de situaciones. Pensando que lastiman a un intendente, yo no voy a defenderlo a Pablo Zurro porque él sabe hacerlo y muy bien, pensando que lastiman a un intendente en una tragedia o en función de una tragedia que en definitiva los más damnificados fueron los vecinos y las vecinas que sufrieron las consecuencias. Respecto de la situación propiamente dicha, más allá de las opiniones de la oposición, ¿cuál es tu opinión de lo que ocurrió, de los anegamientos, de las situaciones que fueron pasando? Ayer nos sorprendió un poco a todos escuchar al secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Fanti, decir que las casas se llueven o se le caen los cielorrasos porque se prioriza bajar los presupuestos para garantizar la masividad, es decir, menos calidad y más cantidad. Digo, ¿cómo ves esta situación y lo que pasó en general, los anegamientos que pasan no solo con una lluvia de 300, sino también con mucho menos? Primero, insisto, lo que sucedió y lo que generó mi publicación y las consecuencias posteriores para mí, no siendo un idóneo en la materia, fue producto de una lluvia extraordinaria y atípica. Luego el intendente también lo señaló muy claramente, Pehuajó se encuentra por suerte y como consecuencia de una gestión, insisto, transformadora, en permanentes obras que dificultaron el drenaje o el recibimiento de semejante caudal de agua durante estas lluvias. Eso fue lo que pasó, de hecho no es la primera vez que sucede. A mí me gustaría, si es que la historia algún día les da la oportunidad de gobernar Pehuajó, a los que hoy exigen esas soluciones mágicas, ver cómo actúan ellos frente al mismo acontecimiento. ¿A ustedes les parece, hago una pregunta, Andrea, que si el intendente municipal no hubiese podido resolver la problemática del agua, ya no lo hubiese hecho? Evidentemente es una problemática de antaño, muy de fondo y que no debe ser de fácil resolución. Entonces a mí me parece que en esos contextos, insisto, sacar la ventaja política es cuanto menos una actitud mezquina. Bueno, pero tal vez lo que exige, y en este caso la gente, y no me mezclo con los políticos, es que no se prometa en una campaña que se va a resolver un tema que ya, se sabe que no tiene solución, o que al menos es dificultosa, porque en los sucesivos gobiernos y en los últimos 30 años, para no limitarlo a esto, ha sido promesa de toda campaña la resolución del tema del agua. Sí, como la promesa de pobreza cero de Macri. Todas, por eso, pero yo no quiero porque limitarlo a una gestión para que no... No, pero no hagamos un análisis parcial. No, al contrario, estoy hablando de los últimos 30 años para no ser parcial ni hacer nombres. Decir que en las sucesivas campañas, en los últimos 30 años, ha sido una promesa la resolución del problema del agua que nunca nadie ha resuelto. Tal vez lo que habría que evitar es esa promesa de campaña para que la gente no lo exija luego. No hablo de los políticos, porque hablo de la gente común, de la gente que este fin de semana se le cayó la casa en la cabeza y la explicación es que hay que usar un presupuesto más bajo para hacer mayor cantidad de casas. En eso puedo coincidir con vos, que no debería ser objeto de una campaña política
promesas de cumplimiento imposible. Yo entiendo que la problemática, en el caso que estamos señalando, del agua en Pehuajó, es un desafío enorme que tiene el intendente por delante y que va a poner lo mejor de sí para intentar resolverlo. Si él no lo puede hacer, ojalá que el próximo intendente, sea del signo político que fuese, lo pueda resolver por el bien general de todo el partido de Pehuajó. En eso no podemos no coincidir, Andrea. Ahora, permitime hacer una pequeña salvedad, al menos una opinión personal. Sí. Hay que también ser prudentes cuando uno dice la gente, ¿no? Porque yo lo que veo es mucha intoxicación en materia de redes sociales. De hecho, estamos hablando como consecuencia de un posteo en una de mis redes sociales, o en mis redes sociales, las que al menos creo no utilizar habitualmente, como sí lo hacen los militantes digitales de la gran mayoría de la oposición local, porque el trabajo de territorio al menos uno no lo ve, y yo estoy convencido que si lo tuviesen fotografiado o no, lo mostrarían, sí, lo mostrarían. Hay que ver cuándo definimos el concepto de gente, porque no confundamos, las redes sociales forman parte de la vida, pero no representan la vida misma. Ahí tenemos mucha gente que opina desde una cuenta, no digo no veraz, pero al menos que no tiene una identidad propia o identificable. La grieta claramente se profundiza muchísimo en todas las plataformas. Entonces, creo que tampoco, para mí la opinión genuina de la gente es la que uno recoge en el mano a mano, en el trabajo que uno hace desde la gestión o no, o desde la militancia, que para mí siempre tiene que ser territorial, caminando un barrio, tocándole el timbre a la gente, pero no en campañas electorales. De hecho, creo que a mí me avala al menos mi humilde accionar cuando no he estado en funciones, y ahora que lo estoy, de siempre trabajar de cara a la sociedad y de cara al vecino y a la vecina. Entonces yo no advierto una opinión uniforme en la gente. Yo no creo, de hecho las urnas lo han demostrado, me refiero a las elecciones ejecutivas, no hay que confundirlas con las legislativas. Han demostrado que le han dado el poder o han elegido mayoritariamente al intendente. Entonces yo no creo que la gente, en términos generales, esté disconforme en su totalidad. Siempre hay cosas para corregir en cualquier orden de la vida, sí, claro. Y mucho más aún estando en la gestión. Siempre. Y hay que ser autocrítico y hay que entender que no rompe platos el que no los lava. Y uno ha venido acá a lavar platos todo el tiempo. Es mucho más fácil sentarse en un cargo y no hacer nada, como ha pasado. Y hablo puntualmente del PAMI. Es muy difícil que rompa un plato. ¿Cómo lo va a romper si no los lavas? Uno cuando los lava tiene posibilidad de romperlo. Desde la acción uno puede equivocarse, pero siempre trabajando, redoblando los esfuerzos y tratando de corregir esos errores. Mateo, la última aclaración, la nota surge porque sí es un posteo en tus redes personales en las que etiquetaste a la radio, por eso te llamamos, por eso digo, nos hiciste partícipes a través de tus redes sociales, por eso la nota y por eso queríamos extendernos un poco más en tu opinión, como seguramente también lo haremos con el resto. No, y yo se los agradezco. Yo los arrobé en Twitter solamente a todos los medios porque entendía que había que darle visibilidad a la cuestión, porque el debate es productivo y es sano. Ahora bien, sin faltar el respeto, sin agredir y sin provocar. Yo lo poco que he leído y me centralizo en los dirigentes políticos de la oposición que han opinado y a los que les exijo ese respeto, esa concordia, ese entendimiento, porque ocupan responsabilidades. No se la exijo al ciudadano común que tiene derecho. Mi límite es la falta de respeto. Yo lo que he leído, la verdad, es lamentable. Porque es, hasta te diría en algunos aspectos, autoritario. Pareciese que uno no tuviese derecho a opinar si no hiciera tal cosa. Cuando uno sistemáticamente se cansa de leer opiniones descalificadoras, irrespetuosas. Mira, André, hay un concejal aquí en Pehuajó, al que le dio lo mismo ser concejal durante 4 años con los votos de Sergio Massa y sin ponerse colorado, al día siguiente asumió o reeligió su banca con los votos de Macri, que utiliza un hashtag que dice el peor gobierno de la historia. Miren, primero, nuestro gobierno aún no ha terminado, nos quedan 2 años de gestión por delante. Segundo, será la gente a través de las urnas que decida o no si así lo fuimos. Y tercero, yo no vi a ese concejal con la vehemencia
que nos critica permanentemente, insisto, siempre desde las redes sociales, nunca viéndolo en un trabajo de territorio, mano a mano con la gente, exigirle a Macri y a Vidal que hagan al menos un menos peor gobierno del que hicieron. Y la síntesis de que el gobierno de Cambiemos fue realmente muy malo fue la elección del 2019, en donde la gente a través de las urnas les dijo que no los querían más. Y nuestro gobierno, para no explayarme y sintetizar, fue un gobierno que a los 99 días de asumir tuvo que enfrentar una pandemia sanitaria inédita, catastrófica y de carácter mundial. Y los 99 días que gobernó, los gobernó con la crisis de arrastre del macrismo o con la pandemia macrista, que llevó a la Argentina al abismo. Entonces, creo que están contando los terneros antes de nacer. Esta frase la dijo Rogelio Frigerio en el ámbito de las elecciones legislativas pasadas, en donde claramente la fuerza de Juntos por el Cambio no pudo consolidar su liderazgo ni a nivel nacional, ni mucho menos a nivel provincial, y nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, está más vivo que nunca. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, Andrea. Que tengas buen día. Matteo Rossi, como referente político del oficialismo, hablando de los posteos que realizaron en los que informaron a los medios de este debate político por lo que ocurrió luego de las tormentas.